configuración de este modelo simplemente es así: la fuente de señal, resistencia, diodo y una fuente que se llama fuente de nivel de recorte. Este punto con respecto a la Tierra es la entrada de la señal y aquí en este punto es la señal de salida. Entonces yo voy a coger el osciloscopio y voy con un canal a mirar la señal de entrada, que en un principio para este ejemplo es una señal seno de 10 voltios pico, onda seno 60 Hz, y la fuente de recorte está en 3 voltios. Nótese la polaridad como está la fuente, el negativo para arriba y el cátodo para arriba. Vamos a conectar el osciloscopio. El nivel de tierra, en la Tierra, canal 1 mirando la entrada y canal 2 mirando la salida. Veamos entonces cómo es la señal de entrada y de salida. Entonces, la sonda azul del osciloscopio está mirando la entrada, que corresponde a la onda azul que se ve en la pantalla. La sonda roja mira la señal de salida, que es la roja que está aquí en la pantalla. Muy bien. De acuerdo a lo que estamos viendo en el diagrama, la señal azul, esta es la entrada, y vamos a mirarle las características. Por ejemplo, que el voltaje de entrada en RMS es 70707. Entonces, vamos a preguntar por la señal del canal 1, o sea, el azul, canal 1. Vamos a preguntar, por ejemplo, por la señal RMS, o sea, debe ser 707. En RMS observamos acá que evidentemente la señal azul tiene 707. Haciendo las cuentas, la señal azul debe tener 10 voltios pico. Entonces, vamos a solicitar lo máximo de esa señal, o sea, ¿cuánto mide aquí? Entonces, pedimos lo máximo y dice aquí que es 10 voltios pico, que es lo que estoy sugiriendo. Muy bien. Vemos que la señal de salida evidentemente fue recortada en la parte inferior. De acuerdo al análisis de la teoría, vemos que esta fuente DC es la que determina el nivel de recorte de la señal. Nótese que si está el negativo para arriba, ya uno deduce que está recortando por la parte negativa. Pero ¿cuánto está recortando? Si la señal original mide 10 voltios pico positivo, medirá 10 voltios pico negativo si es una onda seno. Eso significa que este recortador va a recortar la señal original por la parte de los semiciclos negativos. ¿Pero cuánto? En la teoría debería ser recortada a menos 3 voltios, pero sabemos que el diodo al conducir presenta más o menos 0,6 voltios sobre él, lo que significa que el voltaje de recorte oficial es 3,6. Vamos a pedir que mida la señal original, en ese caso la azul, pero voy a pedir la que está registrando el canal rojo, o sea, la salida. Entonces el canal rojo está en la 2, o sea que las mediciones van a ser ahora para la señal roja, la de salida. Me interesa saber cuántos voltios recortó. Teóricamente el recorte desde el eje es 3, lo que diga esta fuente, pero la verdad es 3,6. Vamos a pedirle el valor mínimo de la señal y aquí se ve 3,63. 3,63. Si yo le pidiera el máximo a esta onda, pues obvio no le pasó nada, lo que quiere decir que debe ser 10 voltios máximo. Aquí dice máximo. Esta señal medirá 10 voltios. Nótese que este tipo de recortador no cambia la forma de onda ni cambia
la frecuencia, lo único que cambia es el nivel de recorte. Entonces preguntémosle por la frecuencia de la señal roja. Entonces la frecuencia de la señal de salida es y debe ser la que tiene el original, 60 Hz. Entonces mire aquí lo que dice, 60 Hz. Moraleja, los circuitos recortadores lo que hacen es cogen la señal original y le recorta dependiendo del valor de esta fuente. Realmente será lo de la fuente más lo que cobre el diodo. Veamos qué sucede si cambio la fuente de recorte. En ese caso voy a intentar cambiar de 3 voltios que estaba antes, que era lo que recortaba esta señal por debajo, a 3,6, sumándolo del diodo. Vamos a ver qué pasa cuando la fuente de recorte la cambie a 8 voltios. ¿Qué espero entonces? Que el recortador baje un poco más y recorte a 8 voltios. O sea que esta señal se va a incrementar un poco hacia abajo. Vamos a hacer que el simulador corra y retiro el freno, detengo y vamos a mirar qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, mire lo que pasa. Vamos a detallar ahora bien lo que sucede. Nótese que la señal original, la azul, o sea, la de entrada, que la original sigue siendo 10 voltios pico. Ahora lo que modifiqué fue el nivel de recorte. La puse en 8. O sea que teóricamente este recorte debería ser a 8. Voy a apagar el canal 1 para mostrarle un detalle aquí con respecto a la onda de salida. Entonces voy a coger la onda de salida para que imagine lo que realmente pasó. Imagínense que yo tengo esta onda en el osciloscopio, digamos, está saliendo así. De aquí a aquí hay 10 como la original. Pero de aquí a aquí, note que debería estar recortada a menos 8. Sin embargo, si yo pidiera esta medición, el semiciclo o la parte negativa, espero que me dé 8,6, algo así. Y si pido el valor de la positiva, que no le pasó nada, debería dar 10 voltios pico. Entonces vamos a hacer la medición. Voy a preguntar primero por cuánto mide la altura positiva de esta, de la original. Entonces lo máximo debe ser 10. O sea, lo que mide aquí es 10. Aquí dice 10 voltios. Lo mismo que era de alta la original. Pero ahora voy a pedir lo mínimo. Lo mínimo es cuánto mide de aquí a aquí. Teoría, debería ser 8 negativos. Pero como el diodo cobra, mire lo que hay aquí. 8,55 menos 8,55. ¿Qué se deduce? Que el diodo está cobrando en este momento 0,55 voltios. Bien, la pregunta que sigue es, ¿y qué pasará si la fuente de recorte la pongo en valor absoluto más grande que la señal de entrada? Por ejemplo, ¿qué pasará si pongo este voltaje en 15 voltios? Significa que si aquí hay una cuchilla a 8 voltios, si la pongo a 15, pues estará más abajo, lo que significa que la señal de salida no le va a pasar nada. Quiere decir que las dos señales, tanto la entrada como la salida, serán exactamente iguales. Entonces voy a prender el canal 1 también y vamos a ver qué sucedería en el evento que por alguna razón yo mueva esta fuente de recorte a un valor más grande que el valor más grande de la onda azul, que es la original. En este momento, imagine que aquí hay una cuchilla. ¿Qué pasa si muevo este voltaje a más valor? Pues la cuchilla se baja y al bajarse tal vez la onda no le va a pasar nada. Entonces, voy a poner esto a la misma magnitud de la original, o sea, la cuchilla quedaría aquí.
lo que significa que probablemente la señal no le va a pasar nada. Nótese que ahora esta fuente que era de 8 voltios la cambié a 10. Significa que la cuchilla la bajé hasta aquí. O sea que esta es la imagen anterior cuando esta fuente valía 8. O sea, el recorte teórico sería 8. Ahora como la cuchilla la bajé hasta 10, a lo mejor esta señal va a salir exactamente igual a esta porque la cuchilla va a quedar en este borde. Entonces voy a dejar rodar el sistema y observe que la señal azul es exactamente igual a la señal roja. ¿Por qué? Porque la cuchilla la tengo en este borde. O sea que no le pasa nada a la señal. Pregunto, ¿y si esto lo modifico, por ejemplo, a 15? Pues significaría que la cuchilla se baja como por aquí, a 15, y menos le va a pasar nada a la señal. Muy bien, pregunta, voy a cambiar esto a 2 voltios. Si cambio esto a 2 voltios, el recorte será a 2,6. O sea que lo recortará la señal más o menos por aquí. Veamos, en este momento he cambiado esta fuente, la de recorte, a 2 voltios. Antes estaba en 10, por eso la señal roja, la de salida, no le pasó nada. Son igualitas, la azul, que es la entrada, contra la roja, que es la salida. Ahora voy a correr el simulador y vamos a encontrar que en la teoría la cuchilla quedó como por aquí, o sea que va a recortarla teóricamente a 2 voltios. Como es real, entonces será 2,6. Entonces voy a correr el simulador, quito el freno y observe lo que pasó. El recorte, si yo midiera desde aquí hasta aquí, en la teoría debería haber menos 2 voltios. Pero al medir debe haber menos 2,6. Entonces voy a pedirle la medición a la señal roja. Voy a pedirle, el semiciclo positivo debe estar igual que el azul. Voy a medir el máximo. Debe decir 10. Ahí está. 10. Ahora voy a pedir el menos, el negativo. Entonces, al pedir el semiciclo negativo, teóricamente debería de ser de menos 2. Pero es 2,6 más o menos. Mírenlo aquí lo que dice. Menos 2,64. Quiere decir que de aquí hasta aquí está el recorte previsto por la fuente más los voltios que cobre el diodo. Como es de silicio, será 2,64 negativos. Muchachos, así funciona el recortador de media onda. ¿Qué sucederá ahora si al recortador, a este que está aquí, le cambio la polaridad de este diodo y de esta fuente? O sea, voy a poner el ánodo para arriba y esta fuente con el positivo para arriba. Cuando haga eso, el sistema ya no se llamará circuito recortador del semiciclo negativo, sino se llamará circuito recortador del semiciclo positivo. Veamos a ver, voy a cambiarlo a ver cómo funciona. Esta es la configuración de un circuito recortador del semiciclo positivo. Nótese la diferencia con el anterior. Acá el diodo va con el ánodo hacia arriba. En el anterior circuito estaba al revés. La fuente de recorte, que es esta, la fuente de recorte es una fuente DC. En el anterior tenía el negativo para acá, para arriba. Ahora es el positivo. Esa es la configuración. Veamos entonces la acción del sistema. Si esta fuente la coloco de 7,07 voltios RMS a 60 Hz, es lo mismo que decir que la onda es de 10 voltios pico al hacer la transformación. Una vez de que pongo 10 voltios pico, quiere decir que el semiciclo positivo de la onda de entrada, lo más alto es 10 voltios pico. Si la fuente de recorte está con el positivo para arriba, se ve que recorta el semiciclo positivo.
y el nivel del recorte lo determina el valor de esta fuente. Teóricamente, la fuente deberá recortar la señal en el semiciclo positivo a 3 voltios. Sin embargo, aquí hay un diodo que es real, lo que quiere decir que la señal la va a recortar oficialmente a 3,6, sumándole el voltaje que está cobrando el diodo. Entonces, nótese, el osciloscopio está conectado a su nivel de tierra a tierra con el canal azul, o sea, el canal 1, voy a mirar la señal de entrada, y con el canal 2, rojo, miraré la señal de salida. Veamos el osciloscopio, ¿qué es lo que mira? Es exactamente esto. La señal de entrada de 10 voltios pico a 60 Hz, onda 0. La señal de salida es la roja y obvio está recortando por el semiciclo positivo, porque se llama un recortador del semiciclo positivo. Nótese que aquí la señal se le perdió un pedazo. En la teoría, el recorte deberá ser a 3 voltios. Imaginemos que este es el eje de la horizontal del plano cartesiano. Significa que subiendo por el plano desde 0 hasta 3 debería recortar, como quien se imagina que hay una cuchilla aquí recortando. Sería lo que se ve acá. Teoría, de aquí, o sea, de aquí, el eje 0 hasta acá deberían haber 3 voltios. Sin embargo, esto es real, lo que quiere decir que es 3,6. Nótese que al semiciclo negativo original, el azul, no le pasó nada en el rojo, solamente recorta el semiciclo positivo. Entonces voy a medir la onda azul con todas sus características para ver, primero que es 707 voltios RMS, que el valor es 10 pico y que la frecuencia es 60 Hz. El osciloscopio estuvo midiendo la señal azul, o sea, la azul es la de la fuente número 1. Entonces, en la fuente número 1 vemos, por ejemplo, que el valor RMS, el osciloscopio dice que es 707, que es lo que tenemos en la entrada. Tenemos que la señal pico es de 10 voltios. Evidentemente aquí dice que el máximo de la señal azul es 10 voltios. Y la frecuencia de la señal azul es 60 Hz. Aquí dice 60 Hz. Ahora voy a medir las características de la onda roja, que es la señal de salida, que es la que el osciloscopio está mirando por el canal 2. Entonces voy a medirle las características a esta onda. Bueno, he cuadrado el osciloscopio para medir la señal de salida roja. O sea, vamos a verificar primero que la frecuencia de la señal de salida, la roja, tiene la misma frecuencia que la señal de entrada. Recuerde que la señal de entrada era 60 y aquí vemos que la frecuencia del canal 2, que es la señal roja, es 60 Hz. Moraleja hasta aquí, los circuitos recortadores no cambian la frecuencia en la salida, es igual a la señal de entrada. Vamos a pedirle al osciloscopio que me diga ¿cuánto vale el semiciclo negativo? Debe ser igualito al semiciclo negativo del azul. Aquí se ve que dice que el mínimo de la onda 2, o sea, la roja, es menos 10. O sea que en este punto hay menos 10. Sin embargo, vamos a preguntar hasta qué altura recortó la señal. Se supone uno esperaría que recortara a 3 voltios. O sea que desde el eje 0 hasta allá debería teóricamente haber 3 voltios. Sin embargo, no tengo que olvidar que hay un diodo ahí. O sea que si yo pido el máximo, da 3,63. O sea, de aquí a aquí hay los 3 de la fuente de recorte más 0,6 que cobra el diodo. Entonces se ve que desde aquí hasta donde está el recorte es 3,63. Significa que el diodo cobró 0,63 voltios. Entonces, observen muchachos
que así es como funciona el sistema recortador del semiciclo positivo. Entonces ahora vienen las preguntas al respecto de este circuito. Entonces, primera pregunta, ¿qué pasará si la fuente de recorte, observe, esta se llama la fuente de recorte, ¿qué pasará si la fuente de recorte vale, por ejemplo, 7 voltios? Entonces quiere decir que la cuchilla estaba aquí, ahora la cuchilla subirá hasta 7 voltios en la teoría, pero sería 7,6. Voy a cuadrar esta cuchilla a 7 voltios a ver qué sucede. He cambiado esta fuente de 3 voltios a 7. Significa entonces que la cuchilla se va a levantar y teóricamente debería recortar la señal como por aquí. Y eso serían más o menos 7 voltios. Pero no tengo que olvidar, aquí está el diodo. Entonces debería recortar a 7,7. Esta era la señal anterior. Entonces voy a correr el simulador. Voy a quitarle el freno al osciloscopio para que me deje ver la nueva señal. Y nótese que ahora la señal recortó más arriba. Entonces en la teoría este recorte ¿de cuánto fue? El recorte fue teóricamente de 7. Sin embargo, yo sé que el diodo cobró, o sea que son 7,6. Entonces voy a pedir las mediciones nuevas para la señal roja. Ahora mirando el osciloscopio, ya midiendo esta señal, encontramos que si esta señal o esta fuente de recorte vale 7 voltios, en la teoría uno esperaría que la señal fuera recortada desde 0 hasta aquí, 7 voltios. Sin embargo, teniendo en cuenta el diodo son 7,6. Entonces miremos cuánto es la señal máxima. Dice el osciloscopio 7,58. Quiere decir que desde el origen hasta allá, hasta donde se hizo el recorte, teórico 7 más 0,6, casi aquí dio 7,58. ¿Qué pasa si yo pido la medición del semiciclo negativo? Como vemos en la señal roja, pues al semiciclo negativo no le pasó nada. Debería ser igual de alta que la original. En ese caso, el mínimo, dice el osciloscopio, que es menos 10 voltios. Evidentemente, este es el valor que estoy midiendo. Ahora, hemos dicho que este circuito, llamado circuito recortador, no modifica la frecuencia. O sea que la frecuencia de la señal azul debe ser igual a la frecuencia de la señal roja, que es la salida. Entonces, evidentemente, pido la frecuencia de la señal 2, que es esta roja, da 60 Hz. Se ve entonces que definitivamente esto actúa como una cuchilla que la puedo modificar en el eje de la vertical. Si eso es así, hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasará si esta fuente de recorte es 9 voltios? Si la señal de voltaje de recorte es 9 voltios y esta tiene 10 voltios, significa que recortará a 9,6, o sea que le quitará solamente este pedacito. Significa que este punto se va a subir un poquito a 9,6 voltios. Bien, he cambiado la fuente de recorte de 7 a 9. Significa que este recorte se sube un poco más y en la teoría debería quedar aquí a 9 voltios. Pero el diodo, no lo olviden, o sea que sería 9,6. Entonces voy a pedir las mediciones de la señal roja. Pidiendo las mediciones encontramos evidentemente que si la fuente de recorte subió a 9 voltios, pues significa que subió la cuchilla y recortó a la altura de 9 voltios. Teoría, vida real, 9 voltios más lo que cobre el diodo. Luego, desde aquí hasta donde está el recorte de la señal, deberá dar 9,6. Vamos a pedirle la medición. Vamos a pedirle la medición del máximo. Entonces la medición del máximo, vamos a soltar el freno, listo, y vamos a medirla. Entonces quiero medir el máximo de la onda,
dice 9,5. Significa que el diodo en este momento está cobrando 0,5. Y mire la altura del recorte. ¿Qué pasará con la señal negativa? O sea, semiciclo negativo, el mínimo deberá ser nuevamente pues 10. Entonces vamos a pedir el mínimo de la onda. Al pedir el mínimo de la onda, encontramos que evidentemente da menos 10. No tuvo que haberle pasado nada. Preguntémosle por la frecuencia. La frecuencia no tenía que haberla cambiado. Tenía que ser la misma que la original. 60 Hz, la señal azul que es la entrada, y 60 Hz, lo único que hizo el sistema fue recortar. Viene otra pregunta. ¿Y qué sucederá si esta fuente de voltaje tiene un valor absoluto más grande que el pico de la entrada? La respuesta es que la señal de salida, la roja, ya no le pasará nada. Es como si yo cogiera la cuchilla y la pasara por encima de la altura máxima de la onda, pues no le hace nada. Vamos a ver qué sucede. Voy a poner esta fuente en 15 voltios. ¿Qué espero que haga el sistema? Pues que el sistema no recorta. O sea que la señal roja, que es la de la salida, deberá quedar igualitica a la señal azul, que es la señal original. Veamos a ver qué pasa. Bien, he cambiado esta fuente que estaba en 9 voltios y cuando estaba a 9 voltios recortó a 9,6. Aquí se ve. ¿Qué pasará si ahora la fuente está más grande en valor absoluto que la fuente de entrada? Pues que la cuchilla se sube a la altura de 15 y no le hace nada a la señal. Entonces voy a correr el simulador, retiro el freno y cuando retiro el freno note que esta señal ya va a quedar entera como la azul. Entonces retiro el freno, vuelvo y lo detengo y entonces nótese, la señal de salida tiene la misma pinta que la señal de entrada. La azul es igual a la roja. Conclusión, si la cuchilla o el voltaje de recorte supera el valor absoluto de la fuente de entrada, la señal de salida es exactamente igual en forma, en frecuencia y en amplitud a la original. Moraleja, el sistema que se llama recortador del semiciclo positivo opera solamente en el rango desde 0 señal hasta un poquito menos del voltaje pico de la entrada. Muchachos, entonces este es el circuito que se llama recortador del semiciclo positivo. Bien, voy a proponerle otro montaje y usted por favor deduce qué hace el siguiente circuito. Bien, muchachos, observen detenidamente este circuito. Este circuito era el anterior, el que estoy dibujándole, o sea, el circuito recortador del semiciclo positivo. Pero ahora, imagínense, olvídese que esto está. Notará entonces que era el primer circuito, o sea, era el circuito recortador de semiciclo negativo. O sea que entonces, ¿ustedes qué intuyen? Si yo pongo esta fuente de recorte a 3 voltios y esta fuente de recorte a 3 voltios. Mire, este es un recortador del semiciclo positivo y este es un recortador del semiciclo negativo. Si la señal de entrada es 10 voltios pico, significa que va a recortar al semiciclo positivo y en simultánea al semiciclo negativo. ¿A qué altura recortará el semiciclo positivo? A 3, lo que diga la fuente de recorte número 2. ¿A qué voltaje recortará por debajo en los semiciclos negativos? A menos 3. O sea que usted ya está imaginando cómo es la señal de salida de este circuito. Debe ser así, mírela. La señal original de entrada 10 voltios pico. De aquí a aquí, o sea, la de entrada. La de la salida, esto es una combinación del primer circuito y del segundo. O sea que la señal de salida es recortada tanto por el ciclo positivo como por el ciclo negativo.
Si eso es así, esta es la combinación de los dos circuitos anteriores, significa que la señal de salida, o sea la roja, fue recortada en la teoría a más 3 voltios y en la teoría a menos 3 voltios, o sea, desde aquí a aquí la cuchilla recortó a 3 y la otra cuchilla a más 3, o sea que este es un circuito con dos cuchillas, una cuchilla que recorta por encima y una cuchilla que recorta por debajo. Así que, ¿cómo cree usted que se debe llamar este circuito? Pues se llamará circuito recortador doble, o sea, recorta por la parte superior y en simultánea por la parte inferior. Esta cuchilla determina el corte por la positiva y esta cuchilla determina el corte por debajo. En ese caso voy a pedir la medición de la roja para determinar teoría. Recortó a más 3 teoría y a menos 3 porque ambas fuentes de recorte están en 3. Pero como hay diodos, significa que la altura de este recorte será 3,6 y la de este recorte a menos 3,6. Bien, ya pedí las mediciones al osciloscopio, las mediciones correspondientes a la señal de salida y habíamos dicho, esta cuchilla recorta a más 3, teoría, pero como hay diodo, a más 3,3. Veamos cuánto es la señal máxima. Mire, aquí dice, señal máxima 363, o sea, desde el eje centro hasta arriba 363. Moraleja, ¿cuánto cobró el diodo por conducir? 0,63 voltios. Ahora veamos que por debajo tuvo que haber recortado a menos 3, pero como el diodo estaba ahí, entonces menos 3,6. Mínimo, dice menos 363. Significa que desde el eje centro hasta el recorte hay 363. Dijimos que este circuito no, bajo ninguna circunstancia, cambia la frecuencia en la señal de salida. Mire aquí, la frecuencia es 60 Hz, como era la frecuencia de la señal original. Entonces, ¿qué nombre le pondremos a esto? Bien, así es que debe quedar el circuito. El circuito con su nombre correcto se llama circuito recortador doble. ¿Por qué se llama doble? Porque recorta el semiciclo positivo y recorta el semiciclo negativo, como se ve en el diagrama. Entonces, estas dos son las fuentes de recorte. La fuente 2 recorta el semiciclo positivo. La fuente 2, o sea, esta, recorta el semiciclo positivo. Y la fuente 3 recorta el semiciclo negativo, como se puede ver en esta imagen. Si esto es 3 y esto es 3, el recorte será 3,6 incluyendo lo que cobre el diodo, o menos 3,6 incluyendo lo que cobre el otro diodo. Bajo este orden voy a preguntar algo para ver y esperar la respuesta intuitiva de ustedes. ¿Qué sucederá si esta fuente la cambio a 5 voltios y esta la dejo en 3 voltios? Hagámoslo a ver qué sucede. Observen que le he cambiado el valor de la fuente de recorte positiva de 3 a 5. La otra fuente de recorte negativa la dejé como estaba. Entonces yo pregunto, ¿cuál será la forma de onda de la señal de salida? La de la entrada no cambia, la de la salida. Pues que este punto, el recortador positivo se sube a 5 y el negativo se queda en 3. Teniendo en cuenta que el diodo está, el recorte por encima, o sea, por la parte positiva sería 5,6 y este sería 3,6. Veamos a ver, pidámosle al osciloscopio que me mida la señal de salida. Evidentemente la fuente B2 de recorte positivo recortó desde aquí hasta aquí 5 voltios. Como yo no he cambiado la fuente de recorte negativa a 3, pues de aquí a aquí en la teoría habrían 3. Vamos a medir el semiciclo positivo, espero 5,6 y el negativo 3,6. Bien,
Si las mediciones ya están dadas, pregunto cuánto hay de aquí al recorte positivo, entonces sería 5,6. Entonces, nótese que el máximo es 5,61. Deducimos entonces que el diodo 1 cobró 0,61. El mínimo, teoría, menos 3, 3,6 incluyendo el diodo. Entonces, ahí el negativo de aquí a aquí se ve que es menos 3,63. ¿Qué quiere decir? Que el diodo cobró 0,63 voltios y la frecuencia de la señal de salida sigue siendo 60 Hz como era la original. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué sucederá si las fuentes de recorte están ambas en cero? Se supone que debería quedar totalmente esto en cero. Sin embargo, hay que tener en cuenta el diodo, o sea que la altura del positivo sería 0,6 de recorte, o sea, está actuando solamente el diodo, y por debajo 0,6. Veamos entonces qué aspecto tiene después de que pida la medición al osciloscopio. Observe lo que sucedió cuando las fuentes de recorte se volvieron 0 y 0. En la teoría, la línea de salida sería totalmente sobre el horizontal, sin embargo, está solamente lo que cobran los diodos. Note que aquí hay un recorte positivo un poquito arriba, ahí, mírelo, por la parte positiva, una por la parte negativa. Al pedir las mediciones, el recorte positivo está a 651,42 milivoltios, eso es casi 0,06 voltios. Y el mínimo, o sea, lo de abajo, está en menos 651,42 milivoltios, que sigue pareciéndose a 0,6, que es lo que cobra el diodo. La frecuencia de esa señal sigue siendo 60 Hz. Muchachos, entonces, con esto he terminado la explicación de los recortadores. Hay recortadores de semiciclo positivo, hay recortadores de semiciclo negativo y hay recortadores dobles.